Jo sóc l'Inalà I jo soc Not Me. i això és Música Secreta. Oh yeah! Yo estaba temblando ahí al principio y como, yeah. Yo tengo ahí una mezcla también loca como de ansiedad, le decía, digo, Sí, es eso, nervios, pero cuando empiezas se te pasa. Ya, es otra cosa, sí. Entra la adrenalina a saco y te metes en lo tuyo y... hay momentos que me molan mucho, por ejemplo, cuando puedo ya como olvidarme de un montón de cosas técnicas que tengo y puedo como solo tocar o estar ahí disfrutando, ver las visuales, que yo no me entero de lo que está haciendo Diego. Pero parar un rato y tocar ahí, creo que ese es el momento que más me gusta. Hombre, yo por mi parte, porque como además me gusta mucho la música que haces, pues, joder, pues lo vivo y estoy ahí, ya cuando se te quitan los nervios es como, joder, me gusta estar aquí, ¿no? Es como Claro, este sí. momento, Sí, pero no es un momento específico, sino prácticamente todo menos el principio. Los primeros 5 minutos no, el resto sí. Sí, eso está guay. También a mí me mola eso, levantar la cara y de repente lo que está pasando ahí en la pantalla es como, guau, qué chulo. Esos momentos son muy guay. Yo hago música porque no sé, es lo que me sale. No sé, no lo puedo controlar, no es como algo que pueda parar de hacer, sino tengo que ir haciéndolo, entonces tengo que buscar maneras para ir haciéndolo, está ahí. Pero sí tengo como un ámbito que es como más experimental o que se mueven cosas en donde nunca sé ni qué género es el que estoy haciendo bien o si es para bailar, si no es para bailar, en qué parte la gente lo pone o si no nos programan o si porque es demasiado raro o porque es demasiado pop. Entonces estar en ese punto ahí es complicado también en la música que yo hago. Y bueno, profesionalmente pues también lo combino con 1000 otras cosas también, ¿no? Trabajos ahí de musicalizaciones, movidas, cosas de programación de otros eventos, de otros festivales, de motivar a gente también para que también toque, para que también haga otras cosas, ¿no? A las tías, a gente que tiene como otras, o sea, o que cree que esto es imposible y tal, pues incentivar también a la gente. Entonces termino currando como en 1000 cosas diferentes.
Pues él es Diego Suárez, es artista multimedia. Bueno, soy artista multimedia, pero básicamente me baso en hacer visuales de todo tipo, interactivos, VJ incluso, bueno, los líquidos con Lina y algún otro grupo. Y los visualistas somos un poco como los últimos de la cola en todo, ¿no? Y hacerte un hueco así es bastante difícil, la verdad. Merece la pena luchar por ello, pero está bastante jodido el tema, la verdad. Experimental, pero no tanto, es melódico, y luego los visuales tan abstractos y psicodélicos que al final es la gente la que encaja las dos cosas y se monta su película, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no sé, igual lo defino como un viaje. Sí, va a hacer más o menos lo mismo. Yo soy como una azafata. Sí, es como que tú pones la música del avión y yo pongo lo que pasa en las ventanillas, ¿no? Y yo creo que sí, al final hablamos de música secreta, eso es algo que en nuestro grupo conocemos bastante, pero si le dices a alguien de fuera de nuestro ámbito y nadie tiene ni puta idea qué pasa. Y como, ¿y esto qué es? Sí.